Buenas, vamos a hablar de la segunda parte de aquel primer vídeo que os invito a ver un poco más atrás, en el que hablábamos de cuáles eran los tres condicionantes, ¿vale? O los tres pilares del rendimiento en el deporte de resistencia, ¿vale? Tanto para running como para trail running, aquí no hay grandes diferencias. Habíamos hablado del V2 Max, vamos a hablar hoy del FTP o segundo umbral, ¿vale? Umbral del lactato, segundo umbral, umbral anaeróbico, que también es una nomenclatura que hay un poquito que destacar, pero que seguramente os suena. Y por lo tanto vamos a hablar un poquito del FTP. ¿Qué es el FTP? Pues fisiológicamente el FTP o máximo estado estable del lactato es ese punto de intensidad a partir del cual la concentración de lactato en sangre y en resumen en todo nuestro tejido muscular se dispara de una manera, podríamos decir que descontrolada. Es un punto que suele marcar el cambio entre la fase 2 y la fase 3 del modelo trifásico de Skinner y que por lo tanto va a marcar especialmente el tiempo límite que voy a ser capaz de correr a cada una de esas intensidades. Por lo tanto, segundo umbral se determina mediante test de campo, ahí el entrenador tiene que marcar el test, pero un test muy habitual es el test de 30 minutos corriendo a tope y coger los últimos 20 minutos, sacar el promedio de frecuencia cardíaca y de ritmo y aproximadamente por ahí va a estar vuestro FTP. En el caso de que el FTP lo determinemos por potencia, nos puede servir el mismo test, pero solemos utilizar otros protocolos a veces más complejos, el test de 20 minutos, el test de 30 minutos, y a partir de ahí y de softwares más complejos como VKO5 podemos obtener no solo la potencia del FTP, sino el tiempo límite que el atleta puede sostener a esa intensidad. Pensar que hay definiciones que nos dicen que el FTP es la máxima intensidad que podemos sostener durante una hora sin acumular fatiga. A mí personalmente es una definición que no me gusta. Primero porque tengo corredores que con el tiempo te vas dando cuenta de que su FTP lo pueden soportar 33, 35, 40 minutos, 45, una hora, y que por lo tanto no todo el mundo va a aguantar, no tiene la misma capacidad ni el mismo nivel de entrenamiento para soportar la intensidad del FTP el mismo tiempo. Por lo tanto, cuanto más complejas sean las herramientas que tengamos, pues más vamos a poder afinar. ¿Y por qué es tan importante el FTP? Pues el FTP nos va a marcar, por un lado, un umbral para determinar las zonas de entrenamiento, por lo tanto, saber dónde están las diferentes zonas de entrenamiento, aunque para eso también es muy interesante determinar el primer umbral, ¿vale? Porque no todo el mundo tiene el primer umbral a la misma distancia del segundo umbral y por lo tanto, si podemos determinar primer umbral, segundo umbral y V2 más, que es como trabajamos en Technic podemos determinar unas zonas mucho más acotadas y mucho más precisas a la hora luego de pues, poder trabajar en sweet spot, en primer umbral, en tempo, etcétera, etcétera. Tener un FTP lo más alto posible, igual que con el V2 Max, nos va a permitir poder correr a intensidades altas y nos va a poder permitir correr a intensidades bajas durante más tiempo, porque va a mejorar nuestro uso del oxígeno, va a mejorar nuestro rendimiento, nos va a permitir, por ejemplo, hacer un sprint en un final de carrera, nos va a permitir, por ejemplo, hacer un sprint en montaña para adelantar a un corredor aprovechando que la pista se ensancha. Por lo tanto, tener esa capacidad de reserva funcional es otro parámetro del cual hablaremos otro día, ¿vale? Pero que va muy vinculada a la potencia asociada al FTP, es clave para el corredor, aun y cuando sea, por ejemplo, un corredor de larga distancia donde digas, oye, yo el FTP no lo voy a utilizar, yo no voy a correr en la intensidad del FTP, que pensar, para que os hagáis una idea, es la intensidad aproximada de una 10K, ¿vale? Por lo tanto, cuando estoy corriendo un maratón o cuando estoy corriendo una carrera de larga distancia, no voy a acercarme al FTP ni por asomo. Pero tener un V2 Max alto y tener un FTP lo suficientemente alto va a mejorar mi rendimiento a intensidades inferiores. Y esto es clave para el rendimiento del corredor. Así que